Hola a todos, bienvenidos a la clase tutorial. En esta oportunidad hablaremos sobre los textos técnicos científicos, cómo abordarlos. Comenzaremos hablando del registro, tipo textual y género. Es muy común en los estudios de traducción hablar de tipo textual o tipo de texto. Lo que hacemos es referencia a la variación textual. Esta variación puede ser respecto al tema, ya sea legal, científico, técnico. Puede haber una variación en el tono, formal, informal. En el medio, ya sea escrito, oral o incluso un texto para ser leído. También puede haber una variación en la función retórica. Podríamos estar frente a un texto exhortativo, argumentativo, expositivo. Y también puede haber variaciones en cuanto a la función en el contexto cultural, es decir, podríamos estar frente a una receta de cocina, un editorial, una noticia o incluso un certificado médico. Cuando hablamos de tipo textual, estamos incluyendo el registro y el género. Tenor y canal de comunicación. El tenor de un texto está dado por la relación y el nivel de conocimiento que comparten el emisor y el receptor del texto. También por el canal de comunicación que eligen, es decir, tienen que ver con el grado de terminologización, de coherencia terminológica que tiene el texto. Hablamos de un intercambio especializado cuando la comunicación se da precisamente entre especialistas, por ejemplo, dos médicos. El intercambio se llama público, por ejemplo, cuando un médico especialista o un periodista científico se dirige al público en general. Y podríamos hablar de un intercambio familiar cuando dos profesionales charlan informalmente. Por lo tanto, es tan importante considerar al receptor como al emisor. De esa consideración saldrán futuras decisiones que tomaremos en nuestras traducciones. En la presente diapositiva tenemos una propuesta de taxonomía textual. Por ejemplo, abstract, reseña de libros, informe científico. La redacción de abstract ocupa un lugar importante en nuestra tipología de textos porque tiene un papel muy importante en la comunicación científica. Es importante tener en cuenta que a medida que crece el grado de dificultad del texto también va a aumentar la especialización terminológica. Por ejemplo, los textos de divulgación tienen un grado bajo de especialización y en cambio los textos publicados en revistas especializadas van a presentar un grado alto de especialización terminológica. Una de las principales características del lenguaje especializado es el uso de las llamadas lenguas de especialidad o terminología. De allí la necesidad de ser precisos y documentarnos adecuadamente. Asimismo, también debemos tener en cuenta los siguientes factores: ser breves, objetivos, ser coherentes, claros y mantener una unidad terminológica y textual. ¿Qué aspectos definen un texto especializado? En particular, si hablamos de un texto técnico o científico, algunas características fundamentales son, por ejemplo, el tema. Siempre va a tratarse de un tema propio a un campo de especialidad. Podría ser arte, arquitectura, nutrición. Por otro lado, la terminología. No solo es necesario conocer el término, sino también el concepto que designa dicho término. Ambas exigencias son parejas. Ciertas características gramaticales, por ejemplo, la preferencia de las construcciones nominales sobre las verbales, la menor densidad sintáctica, la tendencia a la parataxis frente a la hipotaxis, las frases precisas, concisas, evitando estructuras oscuras, ambiguas y siempre primando la exactitud en la transmisión del mensaje. También es una característica gramatical el uso de la pasiva refleja y las construcciones impersonales. En cuanto al estilo, hay que tener en cuenta que una característica importante es la claridad en la exposición de los hechos, la estructura del texto y tener en cuenta la tolerancia a la repetición. Tampoco debemos olvidarnos que contamos con manuales de estilo y manuales de redacción, que son publicados precisamente para la redacción de textos científicos. Estos manuales
nos van a resultar muy útiles al momento de hacer nuestras traducciones. En las publicaciones para especialistas se recurre a la repetición léxica para lograr la univocidad. Otros textos, como por ejemplo los divulgativos, ofrecen más opciones al traductor y le permiten alternar la terminología normalizada con sinónimos, hiperónimos y paráfrasis, con lo que se acerca el conocimiento científico al lector lego. Este fenómeno lo vamos a ilustrar con dos textos. En la presente diapositiva vemos un texto de divulgación, adaptado de un artículo publicado en una revista especializada. La variación léxica, radioterapia, radiación, irradiado, no está presente en el artículo publicado en la revista especializada Neoplasia. Estas variaciones son el resultado del análisis textual y la consideración del receptor, de allí la necesidad de adecuar la terminología y la sintaxis. En la siguiente diapositiva analizaremos el artículo dirigido a un receptor especialista. En esta diapositiva, en el intercambio especializado, se repite consistentemente el término tratamiento radioterápico. También se observa la repetición de las mismas unidades léxicas tratamiento, pacientes, cáncer no microcítico de pulmón, toxicidad, volumen y dosis. Al comparar estos textos, el de la diapositiva previa y la que estamos observando, queda en evidencia que la coherencia terminológica distingue al experto del que no lo es. También queda claro que el traductor debe tener especial sensibilidad hacia el grado de normalización terminológica que requiere el texto. Este tema, normalización terminológica, lo vamos a tratar en una futura clase tutorial. Espero que hayan disfrutado la clase. Nos vemos la próxima.